Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de Dilo en Tutos PC. El día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio en Java que nos permita llenar una matriz de tipo char de tamaño n por m, donde n y m son ingresados por el usuario y deben ser impares, de tal forma que al imprimir la matriz se visualice por pantalla una cruz. Por ejemplo, vamos a suponer que un usuario crea una matriz de 5 por 3, es decir, 5 filas, 3 columnas. En este caso, lo que se debe mostrar por pantalla es una figura con asteriscos en forma de cruz. Este va a ser el ejercicio que vamos a realizar. Y para ello nos encontramos en el editor de Eclipse. Ya hemos creado el proyecto, hemos creado la clase, se ha creado el método principal y además se ha pegado el enunciado del ejercicio en la parte superior para trabajar de mejor manera. Bueno, entonces lo primero es crear un objeto que nos permite ingresar datos por teclado. En este caso lo voy a hacer con el escáner, que le voy a dar un nombre, en este caso teclado. Esto va a ser igual a new. Nuevamente vamos a escribir escáner, paréntesis, dentro de los paréntesis system.in y fuera de los paréntesis punto y coma. Ahora vamos a importar la librería que nos permita trabajar con este objeto. Es la librería java.util, se carga en la parte superior de la clase. Luego vamos a crear las variables que vamos a necesitar para el proyecto. En este caso voy a requerir una variable de tipo booleano que la voy a llamar número correcto. Tú le puedes dar el nombre que quieras y la voy a inicializar con el valor de falso, punto y coma. Esta variable la he definido para poder usar un do while, ¿sí? Un do while que me permita validar los datos que se están ingresando. Dado que el enunciado del ejercicio dice que los números que se deben ingresar deben ser impares, allí hay una condición, ¿cierto? Entonces esa condición la voy a validar con un bucle do while y por ello estamos definiendo la variable de tipo booleano que la he llamado número correcto y la he inicializado con el valor de falso. Luego vamos a necesitar dos variables de tipo entero que las voy a llamar en este caso n y m, que son las que van a determinar el tamaño del array. Y por el momento estas son las variables que vamos a requerir. Bueno, entonces ahora vamos a crear el bucle do while. Entonces escribo do, abro llaves, presiono enter y el sistema automáticamente me crea la llave que cierra. Después de la llave que cierra voy a escribir while. Allí luego del while vamos a escribir paréntesis, abre, cierra y luego de los paréntesis punto y coma. Entonces allí va a ir la condición dentro de los paréntesis. De una vez la voy a ingresar y le voy a decir que este ciclo se va a repetir mientras el número correcto sea diferente. ¿Qué quiere decir esto? En este caso la variable con la que vamos a trabajar el ciclo do while va a ser con una variable de tipo booleano que en este caso la hemos inicializado con el valor de falso. Entonces si cuando se hayan ejecutado todas las instrucciones que van a estar dentro del do while, la variable número correcto es falso, quiere decir que este ciclo se va a volver a repetir. La única forma en poder salir de este ciclo es que el número correcto ya no sea falso, sino que llegue a ser verdadero. ¿Listo? Entonces vamos a escribir ahora las instrucciones que van a ir dentro del do while. Y dentro del do while pues vamos a solicitar el valor de n, ¿cierto? Entonces voy a hacerlo con un system.out.print sin el ln. Dentro de las paréntesis comillas y vamos a solicitar la cantidad de filas. Entonces ingrese cantidad filas y aquí entre paréntesis voy a escribir número impar. Cierro paréntesis, escribir aquí una tilde. Bueno, entonces aquí tenemos el mensaje y luego de este mensaje pues quiero pedir un dato por teclado y almacenarlo en una variable n que ya la habíamos definido en la parte superior del programa. Entonces le voy a decir que n va a ser igual a teclado.nextIn, que es el objeto que me permite ingresar datos por teclado. Esto mismo lo voy a copiar, control C y lo voy a pegar debajo. Y aquí debajo voy a hacer una modificación, ya no va a ser cantidad de filas, sino columnas. Y ya no lo voy a almacenar en la variable n, sino que lo voy a almacenar en la variable m. Y luego vamos a introducir la condición que nos permita evaluar si n y m son números impares. Eso lo voy a hacer con un condicional si. Voy a decir entonces, si n residuo 2 es diferente de 0 y m residuo 2 es diferente de 0, entonces aquí me faltó un igual, diferente, igual de 0. Entonces, ¿qué hace esta condición? Si estas dos condiciones se cumplen, significa que los dos números ingresados en n y m son números impares. Si esta condición se cumple, entonces yo le voy a decir que número correcto
que es la variable de tipo booleano, va a ser igual a true, o sea, verdadero. ¿Listo? Entonces, si las dos condiciones se cumplen, la variable número correcto va a tomar el valor de true. De lo contrario, entonces después de la llavecita, vamos a escribir un mensaje que me diga datos incorrectos. Punto. Ingrese dos valores impares. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este condicional if? Me va a evaluar que los dos datos que se están almacenando en la variable n y m sean números impares. Si son números impares, entonces el número va a ser correcto. De lo contrario, al usuario le va a aparecer datos incorrectos, ingrese dos valores impares. Entonces, si número correcto tiene el valor de true, se va a romper el bucle, o sea, salimos del bucle. De lo contrario, si aquí nos llega falso, si por ejemplo muestra el mensaje y número correcto sigue teniendo el valor de falso, significa que no se cumplió esta condición y que el usuario debe ingresar dos valores impares, o sea que el bucle se va a quedar allí muchas veces hasta que el usuario ingrese los dos datos que se requieren para la ejecución del proyecto. Bueno, aquí al final voy a escribir un interlineado, lo voy a dejar de esta forma. Vamos a ejecutar para probar lo que hemos hecho hasta aquí. Entonces, ejecutar, guardamos cambios, vamos a mirar por acá, me aparece ingrese cantidad filas número impar. Bueno, voy a hacer unas correcciones aquí. Listo, voy a nuevamente ejecutar el programa. Por aquí me aparece ingrese cantidad de filas impar, número impar. Supongamos que el usuario no entendió el mensaje o accidentalmente introduce un número diferente, entonces voy a ingresar un número par, por ejemplo el 4, y voy a ingresar un número impar, el 3. Entonces me dice datos incorrectos y me dice ingrese dos valores impares. Nuevamente aparece el mensaje pidiéndome el número de filas y en este caso sí voy a ingresar el 3 y luego el 5, ¿sí? Y ya de esta forma pues salimos del bucle, es lo que tenemos hasta el momento. Estamos validando los datos que ingresa el usuario. Una vez realizada esta parte, voy a continuar con el código, voy a ubicarme después del while, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora va a ser crear el array de tipo char, indicándole cuál va a ser el tamaño que debe tomar. Entonces voy a crear la matriz de tipo char, que la voy a llamar matriz. Abro, cierro corchetes, nuevamente abro, cierro corchetes y esto va a ser igual a new, el tipo del array que estamos usando, que en este caso es de tipo char. Abro corchetes, fuera de los corchetes, punto y coma, y en los dos corchetes va a ir n y m, que son los datos que se ingresan por teclado. En este caso ya le hemos dado un tamaño a la matriz. Luego, para poder nosotros hacer la cruz, debemos determinar cuál es la columna del medio y cuál es la fila del medio. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Voy a declarar una variable de tipo entero que la voy a llamar mitad filas y esto va a ser igual a matriz.len, o sea la longitud del array en sus filas dividido 2, punto y coma. Entonces esta línea de código nos va a calcular la fila que está en la mitad del dato que ingresa el usuario. Vamos a hacer lo mismo para las columnas. Entonces declaro una variable de tipo entero que la voy a llamar mitad columnas y esto va a ser igual a matriz, abro corchetes, dentro de los corchetes escribo 0, luego punto len dividido 2, punto y coma. Una vez identificado cuál es la fila que está en la mitad y la columna que está en la mitad, ahora vamos a proceder con el llenado del array y esto lo vamos a hacer con un ciclo for, que en este caso se va a iniciar en 0, va a ir hasta la longitud del array y cuando se haga la comparación y sea verdadera y se va a ir incrementando en 1. Dentro de este for vamos a crear otro for. El primer for me va a recorrer las filas, el segundo for va a ser el recorrido de las columnas. En esta parte le voy a agregar aquí un 0 para poder que no tenga errores en el momento en que ejecute el programa. Y para llenar el array voy a hacer uso de un condicional if, donde voy a evaluar si i es igual a mitad filas, es decir, si el primer bucle representa el recorrido de las filas, entonces yo le estoy diciendo cuando i sea igual a la mitad de las filas o cuando j, lo voy a hacer con las columnas, sea igual a mitad columnas. En ese caso, si se cumple cualquiera de las dos condiciones, ¿qué debe hacer
el programa le debe asignar a la matriz, recordemos que es de tipo char, en su ubicación IJ va a ser igual a comillas simples asterisco, al final de las comillas punto y coma. Entonces con esta línea de código estamos haciendo el recorrido de la matriz y le estamos diciendo que cuando estemos en la fila del medio y en la mitad de las columnas, en esos índices se va a agregar un asterisco. De lo contrario, entonces aquí voy a usar un else, abro llaves, vamos a almacenar en la matriz IJ un espacio en blanco. Entonces un espacio en blanco, punto y coma. ¿Listo? Entonces con esto nos va a imprimir asteriscos en la fila del medio y la columna del medio, y las casillas que no cumplan con esta condición se va a escribir un espacio en blanco. Y luego, después de que se cumpla esta condición, después del else, vamos a imprimir lo que tiene el array. Y esto lo voy a hacer sin el ln y le voy a decir matriz en su índice i y índice j, y lo voy a concatenar con un espacio para que no me vaya a quedar todo tan junto. ¿Listo? Y luego de la llave que cierra el primer for, aquí debajo, vamos a dar un salto de línea para que nos quede ordenado en forma de tabla. Print ln, ¿listo? Punto y coma. Entonces ya con esto tenemos el código. Vamos a probar que el programa esté funcionando correctamente. Entonces voy a ejecutar el programa, voy a decirle ok, guardar los cambios. Me dice ingrese cantidad de filas, número impar. Vamos a ingresar un número impar y debajo vamos a ingresar un número par. Entonces me dice datos incorrectos, ingrese 2 valores impares. Listo, entonces el programa me va a tener allí dentro de ese bucle hasta que yo no ingrese 2 números impares. Vamos a ingresar los 2 números impares. Para este caso voy a ingresar un 5 y un 3. Presionamos enter y nos aparece la figura que nos habíamos planteado al inicio del ejercicio. Es decir, siempre se va a mostrar una cruz. Eso va a depender del número que ingresemos en las filas. Para este caso, si ingresamos filas 5, entonces quiere decir que hay 5 asteriscos en la altura porque representan las filas, y en las columnas tenemos 3, ¿sí? Si yo cambio otro valor, por ejemplo, vamos a hacerlo con el 11, y en las columnas vamos a ingresar el nuevo. Tenemos una figura en forma de cruz más grande. Bueno amigos, hemos llegado al final del ejercicio. Espero que este se haya podido entender. Si requieres del código para poderlo examinar, en la descripción del video voy a dejarte el enlace para que puedas ver el código, lo puedas examinar. Si te fue de ayuda este video, dale me gusta. Si conoces de personas que requieran de esta información, por favor comparte. Y por último, no te olvides de suscribirte al canal. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Chao.